Así que vamos a meditar la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Al 16, en el nombre del Señor Jesús. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús, el Cristo, mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Amén. Precioso. Oiga, qué precioso, hermanos, para los que habían de creer en Él, dice, oiga, para vida eterna. Nosotros sabemos, hermano, que sí, el ser humano es eterno, eso lo sabemos todos. Pero que hay una eternidad en un gozo. Y hay una eternidad, hermanos, en un gran sufrimiento. Entonces, cuando dice, hermano, que para los que debían de creer para la vida eterna, es para esa clase de vida que es, hermanos, en un gran gozo. ¿Vale? Solo figúrese usted qué bonito, hermano, se siente. ¿Vale? Qué bonito, hermano, se siente, hermanos, participar en la preparación, hermanos, para la comunión. Sí, es verdad. Imagínense, de los santos. Sí, Cuando pues al solo, hermanos, temprano, al venir aquí y a ver a las hermanas motivadas, hermanos, en sus quehaceres, hermanos, y eso se sentía con motivación. Y cuando los hermanos empezaron a arreglar, hermanos, allí ese pedacito, hermanos, la motivación iba creciendo más. sí, bendito Dios. Y mire, y esperando la hora a que los hermanos se acercaran. Lo que ahorita, hermanos, estamos aquí. Imagínense. Y cuando estábamos, hermanos, compartiendo, hermanos, lo que Dios había permitido, hermanos, eso era aún más todavía. Imagínense. Alegre todavía. Entonces, hermano, aquí en la tierra, aquí en este pequeño espacio, aquí en este pequeño momento, hermanos, se puede sentir la alegría de Dios. Sí, bendito Dios. Y ahora, hermanos, cuando estemos, imagínense, en un lugar, hermanos, más especial
hermanos, que estaremos, dice, con el Señor. Imagínense, oiga, en una gran fiesta. Porque en esa fiesta, hermano, no se va a celebrar otra cosa más, sino que el encuentro, hermano, de la iglesia con el Señor Jesús. Imagínense. Solo figúrense ustedes, hermanos, en este poquito tiempo, hermanos, cómo nos alegramos. Y en realidad, hermanos, lo hacemos, se puede decir, gradualmente, porque más adelante vienen más actividades, hermanos. Más adelante, hermanos, en la convivencia será más grande. Y posteriormente, hermanos, la Escritura dice, imagínense, y que nos sentaremos, dice, a la mesa. Oiga, imagínense. Y veremos, hermanos, aquellos grandes hombres, imagínense, que fueron antes de nosotros, a los cuales encontramos aquí dentro de la palabra de Dios. Y no solamente a ellos, sino también, hermanos, a todos los que murieron en el Señor Jesús. Dios, imagínense, qué precioso. Yo solo me acuerdo, hermanos, imagínense lo que dijo David en cuanto el hijo, hermanos, de Betsabé. Dice que, hermanos, David tenía 7 días de estar ayunando. Me parece que eran 7 días. 7 días, correcto. Estaba pidiendo clemencia, hermanos, porque el niño había caído con una enfermedad. Pero él, hermanos, se había sometido en ayuno, hermanos, para que, si quizás, hermanos, el Señor tuviera misericordia y le sanaba. Y dice, hermanos, que él tenía 7 días de no comer. Y que la barba le había crecido bastante. Y que, imagínense, estaba postrado. Y como la ley lo practicaba, hermanos, dice que estaba con un saco, dice, de silicio. Imagínense, un sufrimiento, hermanos, para ver si quizás tal vez el Señor tuviera misericordia. Y dice, hermanos, que de repente el niño muere. Y los hombres que estaban alrededor cuidando, hermanos, el palacio donde él estaba, dice que le tenían miedo a David. Porque aparentemente, hermanos, era una mala noticia. Imagínense, aparentemente. Y aquellos hombres dijeron, ¿cómo hacemos? Si miren cómo está triste, está enfermo, está con gran sufrimiento, no hace otra cosa que el niño solamente viva. Ahora, si esto él hace, y si vamos y le decimos que el niño muerto, nos va a volar la cabeza. Nos va a volar la cabeza. Y dice que él alcanzó a escuchar. Y dice que le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y dice que, vaya, oiga, el niño muerto preguntó, ha muerto. Miren, ¿qué es lo que hizo? Cambio de ánimo. Cambio de ánimo. Y los hombres se asustaron y dijeron, ¿qué le pasa? Si cuando el niño estaba enfermo, estaba mal, ¿y cómo es que ahora se alegra? Y él dijo, váyase, oiga, yo no puedo hacer que él regrese. Mas yo, dice, puedo ir a donde él está. Viene la promesa, viene, hermano, la bendición. Esa es la promesa de los hijos de Dios, que los que mueren en el Señor, hermano, lo volveremos a ver. Imagínense, si alguien, hermano, ha perdido un ser querido, hermano, imagínense, y murió en el Señor, para que lo vea, ¿qué tienen que hacer? Imagínense, convertirnos, hermanos, al Señor, portarnos bien, imagínense, y hacer lo que el Señor quiere para volver a llegar a ver a ese ser querido. Entonces, hermano, es precioso, hermano, las promesas del Señor, el Evangelio, hermanos, en el que hemos creído, hermanos, es especial.
Imagínense. Entonces dice, oiga, doy gracias al que me fortaleció. Imagínense. Amén. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Cuál era el aspecto del apóstol Pablo? Mire, lo botó del caballo, hermano Nelson. El Señor Jesús al apóstol Pablo. Dice que iba desde calle de Damasco, dice, y una luz lo rodeó y cayó a tierra. No lo botó del caballo, porque no dice en la Escritura. Eso dicen los cantos, hermanos, los hipnólogos y algunos predicadores. Sino que dice que cayó a tierra, dice. Oiga. Y mire, y dice que me fortaleció. Y dice que, hermano, cuando él quiso abrir los ojos, dice, no miraba nada. A ver qué miraba, si blanco, negro o azul, o no sé, pero la verdad es que no miraba nada, ya sea cualquier color que haya visto, hermano, no miraba nada. Solo lo que ahí entendía, él se ha mirado, hay veces que miramos azul, hermano, hay veces que miramos negro, hay veces que miramos blanco, pero no miramos nada. Entonces no sabemos, hermano, el apóstol Pablo qué es lo que miraba, hermanos, referente a la situación. Pero dice que una luz le cegó y cayó a tierra, hermano. Y yo pienso que andaba de arrastra. Imagínense, andaba arrastra. Y mire, y el Señor no fue como él había sido, hermano, con sus hijos. Imagínense, porque ¿qué es lo que merecía el apóstol Pablo? Imagínense. Dice, hermanos, él mismo escribe y dice, es justo, dice, que Dios castigue, dice, a los que nos atribulan a vosotros, dice, con tribulación. Imagínense, él mismo escribe, pero por eso él dice, doy gracias al Señor que me fortaleció. Oiga, hermano Gonzalo, no nos fortaleció el Señor a nosotros. Imagínense. Nos ha fortalecido, hermanos, a todos los que estamos aquí, porque lo que nosotros merecíamos, hermanos, eso era solamente, hermanos, la muerte. Y dice, hermanos, que Él no nos pagó conforme nuestras iniquidades. Oiga, Dios bendiga a las jóvenes, Dios bendiga a los jóvenes. Sí, amén. Y Dios bendiga por los que dice el Salmo 101:1, ¿verdad? Los que no anduvieron, dice, en camino de pecadores, ni se sentaron en silla de escarnecedores. Dios bendiga, hermano, a todos ellos. Pero sin embargo, hermanos, no haber pasado por ahí, hermanos, de la gente, no merecía la muerte. Imagínense, en realidad, el hombre, hermanos, está destinado completamente a solamente la muerte, que esto es sin hacer nada, sin haber pecado, sin haber hecho agravios. Y ahora los que anduvimos, hermano Gonzalo, ¿verdad? Haciendo cosas que merecían completamente, hermano. Imagínense la desaparición, se puede decir. Entonces, hermano, Dios nos fortaleció como fortaleció a este hombre. Imagínense, oiga, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, es el que me tuvo por bien. En otra parte dice por digno, ¿va? Que me tuvo, dice, por bien. Oiga, hermano Gonzalo, que me tuvo por bien. No merecíamos nosotros estar aquí en este lugar. Vino un día, hermano, estábamos por aquí unos poquitos, se partió la patrulla y dijo, ¿quién es el pastor? Dijo, no el pastor, dijo, no entendieron los hermanos, pero ¿quién es el encargado? A fulano le dijeron, no, pues usted es como el pastor, le dijeron, yo no sé, dijo el hermano, pero la verdad que aquí no el pastor. A fulano están buscando, este es la cara, dijo. No lo conocemos, no es aquí, no, está por la iglesia. Imagínense, eso merecíamos ante nosotros. ¿Sí?
Pues sin embargo, hermanos, estando aquí, estamos bajo la cobertura, hermanos. Imagínense, del Todopoderoso, bajo las alas del Omnipotente. Imagínense, entonces, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo, dice, por fiel, por digno. Hermano, imagínense, nos tuvo por fiel. Mire, le voy a contar algo así rapidito. Cuando suceden cosas, hermanos, en nuestro medio, que merecemos, hermanos, solamente el retoche, no sé cómo se dice, o hermano, o el que nos vuelvan atrás de regreso, o volver a iniciar. Imagínense, hermano, y cuando sucede algo que nos digan, le vamos a dar otra oportunidad. Y eso es grandioso. Había hecho un préstamo, hermano. Tenía un carrito viejo. El préstamo era como 3,000 y no lo podía pagar. Quizás me faltaban como 1,800 para pagar. Y mire, solo tenía 2 niñas. Y pensaba yo en mi corazón, Señor, si me quitan este carrito viejo, solo miraba los cerros allá donde vive el hermano Nelson. Allá voy a ir a sembrar, decía yo. Porque tengo que ver cómo hago, decía. Pero si me lo quitan, decía, no me va a tocar otra que irme a sembrar. Y me hablaban de jurídico y me dijeron que ya no, nada. Y de repente me habla la gerente y le digo, deme otra oportunidad. ¿Qué es lo que quiere? Refinancé, está bien. Me dijo. Y me refinancé de regreso. Mire, hermano, sinceramente, hermano, sorprendente. Porque cuando ya pasa a jurídico y que cae en calidad de Z, siquiera de que A, B y C, pero de Z estaba yo ya, hermano, en calidad de Z, la última letra, hermano, el límite, y me dijeron que está bien, me dijo, y me lo vuelven a refinanciar por la misma cantidad, y mire, y pude tener la posibilidad, hermano, de pagarle a la gente. Mire, hermano, cuando uno ya está en el límite y existe una oportunidad, hermanos, eso, hermanos, es grandioso, hermano. Hay agradecimiento de parte de Dios, y eso es lo que cada uno de nosotros sentimos, hermanos. Porque no dudo, hermanos, que aún, hermanos, hasta el más mínimo que hay entre nosotros, hermanos, o sea, no se siente agradecido. Hasta Mateo, hermano, se siente agradecido. Imagínense desde temprano, hasta el hacha quebró, hermanos, tan gozoso que estaba, derramando leña, tan fuerte que le daba, hermano. Imagínense, de alguna manera Mateo, hermano, está agradecido también. Imagínense, entonces, hermano, así ha habido gente, hermano, con gratitud, gozosa, hermano, dentro de la palabra de Dios, dentro del camino de Dios. Imagínense. Y eso, hermano, lo que cada uno de nosotros sentimos, hermano, no solamente en este momento, sino anteriormente, y lo seguiremos, hermano, sintiendo, hermanos, también más adelante, porque entre más, hermanos, vayamos caminando, hermanos, más nos vamos enamorando de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, oiga, habiendo yo sido antes blasfemo, oiga, habiendo yo sido antes blasfemo. Mire, esa palabra blasfemo no es una palabra sencilla. Imagínense, quizás ninguno de nosotros, hermano, ha sido blasfemo, hermano, como lo fue. Dice que los obligaba a los hermanos a maldecir el nombre del Señor, los mataba, los arrastraba y le decían que negaran el apóstol Pablo. Hermano, nacido en la mujer, hermano José, hermano, casi todos, hermanos, traemos trayectoria, hermanos. Nadie ha sido brujo, nadie ha sido, hermanos, quizás, hermanos, gente, hermanos, como la fue. Quizás no cabe la palabra blasfemo en nosotros. Pero que sí, hermanos, merecíamos lo mismo que el apóstol Pablo. Imagínense, eso merecíamos, aunque no hayamos llegado a ese límite. Pero mire, hermano, habiendo sido, dice, blasfemo, oiga, perseguidor e injuriador
misericordia. Mire, qué extraño es eso, hermano. Qué admirable es eso, hermano. Mire lo que había sido: injurador, blasfemo, perseguidor, y se le da la oportunidad. Imagínense. Mire, nosotros encontramos grandes historias dentro de la palabra de Dios. Sí. Hombres, hermanos, que se creían, hermanos, que estaban más cerca de Dios que aquella gente, hermanos, que en realidad demostraron todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Porque aquellos que eran, hermanos, practicantes de la ley, aparentemente, de las escrituras, fueron hallados, hermanos, falsos, y aquellos que no practicaban fueron hallados, hermanos, tenidos en misericordia, como lo fue de aquella mujer, hermanos. Imagínense que se tiró, hermanos, a los pies del Señor Jesús a llorar y a enjugar sus cabellos, su piel con sus cabellos. Imagínense, y le dijo al Señor a aquel hombre que lo había invitado a cenar o a almorzar, no sé, pero que lo invitó a su casa. Imagínense, y dijo: te voy a decir una cosa. Había, le dijo, 2 deudores, y había, le dijo, un acreedor. El uno le debía, ¿cuánto no? 100,000 o 10,000. Y el otro 100. Oiga, pero ninguno le podía pagar, ni el de poquito ni el de bastante. Ni el de bastante. Mire, hermano, tal vez alguien no ha tenido deudas, hermano, pero la Escritura dice que de ninguna manera nadie puede redimirse a su hermano, porque tal rescate, dice, es muy caro. Oiga, ¿qué quiere decir? Que si alguno debe 10 o 20,000 o 30 que deba, no es comparable, hermanos, imagínense, a la deuda, hermanos, que nos lleva, hermanos, a saltar para tener la vida eterna. No es comparable, porque nadie, hermanos, en este mundo la puede dar. Nadie. Ni por mucho dinero que tenga, y haga lo que haga, hermanos, imagínense, sino solamente a través del sacrificio, hermanos, del Señor Jesús. Entonces, hermanos, no le podía pagar ninguno de los dos, pero dice que movido misericordia, dice, le perdonó a ambos. ¿Qué son 50? ¿Qué son $100? Pero que sean, hermanos, $100,000. Que sean 100,000. Es tremendo. Pero dice que le perdonó a los dos. Como le perdonó de 100, como 100, ¿verdad? Es poquito. Vaya, pues muchas gracias, ¿verdad? Ahí nos vemos. Buen gusto. A ver, haberte conocido. Pero aquel que le perdonó 100, oiga, que representaba a aquella mujer, vaya, lloraba y quería hacer todo lo que fuera necesario y hizo lo último. Imagínense, y no sé si fue ella, hermano, o es otra, no sé, pero hubo una que derramó un frasco, hermano, de alabastro, dice que lleno de nardo puro, carísimo, hermano. Entonces, hermano, se le pregunta: dime tú, ¿quién ama más? Y la lógica, ¿verdad? Al que se le perdona más. Bien aquí, así es la mujer. Así es. Todos sus pecados le han sido perdonados. Entonces, hermano, miren, eso es, hermanos, grandioso, y ese es el gran valor. Váyanse, como decía nuestro hermano Oscar. Váyanse. Yo sé que hay veces que, bueno, nos consideramos que tal vez no somos buenos cantautores, quizás no tenemos una voz como la de otros hermanos, pero
en nosotros hay gratitud. Y hermano, y es la gratitud que nos hace expresarnos a través de la alabanza. Como decía nuestro hermano, no es necesario preguntar, ¿verdad? No es necesario preguntar o decir, si hubiera otra, si alguien más se quiere repetir, no hubiera necesidad de eso, hermano. Sino que, hermanos, cada quien, hermanos, tuviera su actividad, hermanos, expresando, hermanos, todo lo grande y lo bueno, hermanos, que es el Señor Jesús. Entonces dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice, dice, oiga, porque lo hice, dice, por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Y eso, hermano, ha acontecido a toda la gente. Lo hemos hecho, hermanos, por ignorancia. Lo hicimos por ignorancia. Así es, correcto. Lo hicimos por ignorancia. Puede El apóstol lo hacía por ignorancia. Porque él pensaba agradar a Dios. Y la gente, hermanos, ahora en día piensa no desagradar a Dios. Así piensa la gente, que no desagrada a Dios, porque la gente vive en su pensamiento, porque basado, hermanos, a la ignorancia de la realidad de las cosas. Pero Dios, hermanos, que fue grande misericordia, y lo es, hermano, dice que pasó por alto la ignorancia de nosotros, dice, en otro tiempo, dice. Imagínense. Entonces, lo dice por ignorancia, dice, y en incredulidad, oiga, en incredulidad, porque cuando no se cree, las cosas que se hacen, hermano, por ignorancia, pero cuando ya se cree, ya las cosas no se hacen por ignorancia, ¿verdad? Entonces, el apóstol, hermano Pablo, las cosas que él hacía, lo hacía porque él no creía en Jesús. Imagínense. Entonces, dice, hermanos, pero la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y el amor que Él, dice, en Cristo Jesús. Oiga, palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Oiga, palabra fiel y digna que debe de ser recibida, dice, o que es recibida, dice, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los cuales de estos, hermanos, éramos nosotros. A los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo, dice, soy el primero. Mire, hermano, qué bonito es sentirse, hermano, uno conmiserado con uno mismo. Qué bonito, hermano, creerse, hermanos, el más pequeño entre nosotros, porque no teníamos derecho, hermano, porque no teníamos autoridad, porque no teníamos, hermano, un puesto en este lugar. Exacto. ¿Y por qué vamos a andar peleando? Imagínense por querer ser, imagínense el primero o el segundo. ¿Por qué vamos a andar peleando por querer estar aquí arriba? Imagínense, ¿por qué vamos a andar peleando, hermanos, por querer ser el mejor entre los demás? Imagínense, qué bonito es sentirse, hermanos, privilegiados, que la gracia de nuestro Señor Jesús nos ha alcanzado. Imagínense, aquel hombre, hermano, dice que llegó a la sinagoga, pero ya estaba otro delante que decía, por burlarse de aquel o por hacerlo de menos, Señor, te doy gracias porque doy tiempo de todo lo que me has dado. También te doy gracias porque ayuno 3 o 2 veces. 2 veces, dice por semana. Y para terminar, Señor, para
Y aquel hombre dice que no tenía valor de levantar su cabeza, sino que dice que se daba golpes. Imagínense, se daba golpes, dice. Imagínense. Y lo que uno le decía era: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Imagínense. ¿Acaso éramos nosotros buenas personas, hermano? No. Y aún si no fue así, ya lo dije, hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros, no lo ha hecho, hermano, por Donald Trump. Bueno, sí lo hizo por él, pero como él no quiere, nunca lo va a lograr. No lo ha hecho, hermano, por... ¿Quién más podemos decir? Y aquellas grandes gentes, hermano. Imagínense. Aquellos hombres, hermanos, están en sus piscinas, en sus jacuzzi, allá comiendo de todo y dándose la grande, hermano, y yendo de aquí para allá. Y miren, y todo dar, hermano. Nosotros, hermano, con costo nos damos de vez en cuando, ¿verdad?, algún bocadito, hermanos. A veces con tristeza, hermano, pero según esta vida, pero en el Señor, hermano, estamos confiados y alegres, hermano. Sí, bendito Dios. Imagínense, y alegres. Entonces, hermano, oiga, palabra que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ah? ¿No éramos pecadores nosotros, hermano? Todos destituidos. Imagínense. Aún en la ley de Moisés dijo, hermanos, el profeta: porque no hay ningún justo, que los ojos, dice, que el Señor vio, dice, a los hombres, dice, y no había, dice, ninguno. Entonces tuvo necesidad de él, hermano, de venir. Imagínense, y venir, hermano, para que el hombre pudiera encontrar justificación mediante el pacto, hermano. Mediante el pacto. Porque es necesario hacer un pacto. Oiga, porque eso dice la palabra del Señor. Oiga, que si en tu corazón creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Oiga, y la Escritura dice, y sigue viviendo, dice, y el que en él cree no será, dice, avergonzado. Imagínense, qué bueno, hermanos, del Señor, que no solamente, hermanos, imagínense, o sea, era para nosotros, sino para aquellos que se creían que estaban adentro. Entonces el Señor no hizo acepción de personas. Él vio, hermanos, que todos teníamos necesidad, y Él tuvo, hermanos, que venir y hacer un sacrificio, hermano, por todo el mundo entero, hermano. Y en ese mundo, hermanos, no entró o no han entrado todos, sino que solo los que el Señor ha querido. Sí, así es. Solo los que el Señor ha querido. Porque que Mateo esté aquí, hermano, es porque el Señor ha querido que aquí esté. Porque la hija de nuestro hermano Oscar, imagínense, habiendo 3 más, imagínense, la única, hermanos. Imagínense que el Señor ha querido que esté aquí. Gracias a Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, es porque el Señor así lo ha querido. Porque lo que no ha querido, hermanos, que estén aquí, o sea, allá se han quedado. Porque a quienes no hicieron la invitación tal vez antes de venir. ¿Ah? ¿O cuántos no hubieran querido que sus hijos vinieran, o un amigo, o un familiar? Todos. ¿Quién hubiera querido eso? E incluso ellos mismos hubieran tomado la decisión, imagínense, y decir: hoy voy a ir allá. Pasó el día martes un muchacho y me dijo: ¿a qué hora son los cultos aquí tal día? Y a tal. Ahí voy a estar el jueves. Aquí lo esperamos. No vino. Dios no quiso. Imagínense. Pero hay que darle gracias a Dios, hermano, porque Él ha querido que los que estamos aquí, Sí, bendito Dios. imagínense, estemos aquí. Estemos aquí. Porque hermanos, el lugar no es especial, hermano. Lo que le hace especial somos todos nosotros. Imagínense, eso es lo que lo hace especial, el lugar. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Oiga, los cuales yo soy, dice el primero. Pero por esto fui recibido, dice, a misericordia, para que el Señor Jesús mostrase en mí
clemencia. Es fuerte esa palabra clemencia. Esa palabra clemencia. Sí, el extremo de la misericordia. Oiga, es una palabra extrema, hermanos. O sea, de un darse, hermanos, por todo. Así es. Un darse por todo. ¿Vale? Que Él mostrara primero, hermanos, su clemencia. ¿O qué hicimos nosotros, hermano Nelson, de la voz, para que el Señor nos dijera? Usted le dijo que quería venir aquí el Señor. Le dijo que quería ser diácono. No le dijo, y es diácono. ¿Y quiere ser anciano también? Imagínense. Entonces, no, ya no, hermano. Pero si el Señor, porque así le dijeron el bautismo. Así le dijeron el bautismo. Entonces, hermano, oiga, miren lo que el Señor, hermano, nos ha permitido hacer. Pero nosotros ni se lo habíamos pedido al Señor Jesús. Exacto. Pero si lo deseábamos, hermano. Porque si yo le pregunto a Mateo, si desea ir al reino celestial, no me va a decir que no, ¿verdad? Si yo le pregunto si quiere condenar a alguien, no me va a decir que no. ¿O cómo? No va a decir que sí. Eso, ayúdenme, hermano, ayúdenme, porque yo soy tartamudo. ¿Quiere condenar? No va a decir. Entonces, imagínense, o sea, lo deseábamos, pero no queríamos. Así es. Me decía mi hermano joven, vamos algún día, ore por mí, oye en mí, ore por mí, algún día. Y así sucesivamente, imagínense. Y Él tuvo E misericordia. incluso, ¿quiere usted acercar al Señor? Otro día, hoy no. ¿Quiere? Imagínense, hermano. Pero sabíamos que si estábamos aquí, hermano, que porque había una nostalgia, un deseo, hermano, profundo, pero imposible de lograr. Era imposible de lograr. Sí, humanamente. Váyase. Pero Dios, hermano, hizo obra a nosotros. No sé cómo usted la llamó el Señor, no sé cómo usted lo llamó el Señor, pero que la verdad, cada quien, hermano, tuvo su experiencia. Imagínense, y esa experiencia, hermano, hay que conservarla. Esa oportunidad hay que mantenerla. Imagínense, porque hay oportunidades que no se vuelven a repetir. Así Si alguno, hermano, ha vuelto a repetir, dile gracias a Dios, pero no fue Dios. Imagínense, si alguno, hermano, lo ha hecho 2 o 3 veces, hermano, no piense que va a haber una cuarta o una quinta, hermanos. Solo los carros tienen eso. Los trailers tienen hasta 16, 18, hermano. Imagínense, pero, hermano, nosotros no sabemos, hermano, si podemos tener una tercera o una cuarta. Bueno, yo ya no tengo, hermano. Yo no tengo, pero los que no se han bautizado todavía, hermano, no piensen, hermano, sino que den gracias a Dios por esta grandiosa oportunidad. Oigan, pero por eso fui recibido a misericordia, para que el Señor Jesús mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué ejemplo, hermano? Porque Él no se merecía algo bueno, pero por eso dijo al principio, habiendo sido injuriador, habiendo sido, dice, blasfemo, habiendo sido perseguidor, es un ejemplo, hermano. E incluso la palabra de Dios dice que es para el homosexual, para el homicida, para el... Oiga, el que ha hecho atrocidades, hermano, el que ha hecho desastre y todo, para ellos es la palabra del Señor, para que se conviertan, hermano, de las tinieblas a la luz, hermanos, admirables, los que habían de creer en Él para vida eterna. Si estas grandes cosas acontecieron en estos grandes hombres, hermanos, bueno, no señor, a veces, mire, hay uno que me pegaron 3 balazos aquí, por aquí me salió uno, que estuve preso no hay cuál, que no hay cuánto, que no hay cuánto, con cuánto me agarré. De aquí que no es nada, hermano. No es nada. Mire, mejor quedarse calladito. Porque en realidad, hermano, hubieron grandes hombres que hicieron grandes cosas, hermano. Sí, sí. Grandes cosas, hermano. ¿Y cómo nos vamos a comparar nosotros, hermano, con esos grandes hombres, hermano, que atentaron con el propio Creador, hermano? Oiga, y le dijo dura cosa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía? ¿De qué no era? Al propio. Oiga, se había pasado. Pablo había pasado. Había llegado a lo último, hermano.
y mil tuvo misericordia, Señor. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Bendito Dios. Amén, bendito Dios. Bendito Dios. Bien, vamos a despedirnos meditando siempre en las promesas del Señor. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se olvidará el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni olvidará el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, Señor Jesús, a todos. Porque nos recuerda de que no hay informada.